Hoy en Cómplices de Café platicaremos sobre la depresión que sufren los adultos mayores, cuáles son las consecuencias de la misma y cómo sobrellevarla. Nos acompaña la psicóloga Irma del Carmen. Hoy en el menú del día, depresión en la adultez. Bienvenidos y muy buenos días a una emisión más de Cómplices de Café. Y bueno, yo le pregunto a usted, ¿ya se preparó su café? Acomódese en el mejor lugar de su casa. Querida Irma, psicóloga, Irma Guzmán. Así es. En esta parte, bueno, te doy la bienvenida, ya te veo. Bueno, ahora sí, de este punto profesional, Claro. ¿verdad? Como psicóloga, ¿cómo pudiéramos ir definiendo la depresión en los adultos mayores? Es importante mencionar que en la introducción mencioné que afecta mucho el cambio de vida. Pero bueno, muchas de las ocasiones podemos traer ya una depresión que el cambio de vida pues no la empeora, ¿no? Claro, claro. Y es un tema sumamente importante y te agradezco mucho que toques este tema porque hoy en día nos hemos estado dando cuenta de que el adulto mayor está cobrando mucho más importancia y que desafortunadamente no le damos el lugar adecuado a nuestro adulto mayor. Yo amo a los viejitos, es un sector de la población que los amo y trabajo mucho para ellos y por ellos y lo veo en la práctica, en consulta y lo veo en el mundo, en las comunidades en donde nos desenvolvemos, en donde el adulto mayor, precisamente por el tipo de vida que se está llevando hoy en día, en donde los jóvenes cobran mucho más importancia, sus actividades se ven siendo demeritadas y sus facultades se están viendo demeritadas y pueden llegar a presentar algunos síntomas, algunas manifestaciones de depresión. Se considera que a partir de los 60 años, muchas de las personas empiezan a tener algunos síntomas de depresión. En la población mundial, el 7% de la población, Javier, está presentando síntomas de depresión. Y esto es gravísimo, sobre todo porque pueden llegar a afectar su calidad de vida. Hoy en día en México podemos encontrar personas que tienen cerca del 24% de la población puede presentar síntomas a partir de los 60 años. Y se va en escalas. A ver, déjame decirte que a partir de los 65 años empezamos a tener un 11% de la población de adultos mayores con síntomas de depresión. Y se va incrementando en un 13 alrededor de los 80 y a partir de los 86 años vamos a tener un 16.7% de síntomas. ¿Cuáles serían estos síntomas? Bueno, pérdida de gusto por la vida, sentimientos de depreciación de sus capacidades, en donde ya no están siendo propios en el medio donde se desenvuelven, donde se ven limitados en sus actividades, donde no se ven involucrados en las tomas de decisiones, incluso en las propias. ¿Sí? Dentro del sector del seno familiar, hemos visto que muchos de los familiares, por ese amor excesivo que le tenemos a los adultos mayores, por querer decirles, bueno, existen dos facetas. Una, donde por el exceso de amor, no te preocupes mamá, no te preocupes abuelo, yo lo hago, yo te ayudo, tú descansa, no hagas nada. Y empezamos a limitarlos en las actividades que ellos realicen. Cosas tan sencillas a las mujeres, por ejemplo, a las mamás, a las abuelas, a las bisabuelas, no cocines, yo te cocino. O no prepares, o ya no salgas, es peligroso. Y ahora en tiempos de pandemia, pues no se diga, desafortunadamente hemos limitado muchísimo el actuar de nuestros adultos mayores. Empezamos a prohibirles, por el cuidado y la protección de que no se vean contagiados, a limitarles en sus actividades, a no permitir que ellos hagan actividades esenciales como proveerse de las cuestiones básicas como el aseo personal, la ida de compras, el visitar a sus familiares, a sus amistades, y lo vemos limitados en muchas de sus actividades, lo cual puede causar un problema de depresión. Claro, pues mira, hay
múltiples factores que pueden determinar síntomas que pueden determinar una posible depresión, que pudiera ser la labilidad emocional. Cuando un adulto mayor empieza a experimentar cambios en su estado de ánimo, cuando o tiene mucha euforia o cuando tiene disforia, cuando no puede expresar lo que siente, cómo lo siente. Desafortunadamente, no trabajamos en el en el antes. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura de cuidar a nuestro adulto mayor. Hay países del primer mundo que ellos sí tienen ya la cultura y ahorita justamente es el momento que podamos empezar a trabajar nosotros como personas responsables, porque a la larga yo ya estoy a 2 pasos, todavía te faltan 2 o 3 pisos y yo ya estoy a algunos, entonces hay que empezar a prevenir este tipo de situaciones, que exista una mejor comunicación para que nuestro adulto mayor pueda expresar cómo se siente, qué es lo que siente, si ya no tiene ánimos de hacer nada, incluso ya no tiene ánimos de su autocuidado, de bañarse, de asearse, de consumir alimentos, cuando vemos que ya no tienen el suficiente apetito, cuando ya consumen incluso por demás comida, cuando ya empieza el lado contrario, que es que comen en exceso o que empiezan a comer alimentos que no les favorece en ese momento. Entonces puede haber esa posibilidad de que veamos que empiezan a consumir alimentos o empiezan a tener periodos de que no tienen hambre, que tienen la pérdida del apetito. Cuando ellos ya no tienen ese deseo por tener una actividad social o ganas de interactuar con la familia, cuando ya vemos que ya no se levantan, cuando ya no tienen ese gusto por vivir o por disfrutar. Desafortunadamente, como lo comentaba hace un momento, ahora en tiempos de pandemia, pues nos hemos restringido mucho en el acceso al adulto mayor. Y desafortunadamente en los primeros meses de la pandemia los encerramos y no limitamos la comunicación con el adulto mayor. Es decir, los nietos ya no veían al abuelo, nosotros como hijos ya no veíamos a los papás, nosotros como familiares ya no veíamos al tío, al primo, ya no habían estas reuniones y entonces el adulto mayor se vio restringido en su vida social. Pues mira, el que no se tomen los medicamentos puede ser multifactorial. Yo no podría decir con certeza de que se debe a un proceso de depresión porque no sabemos las características y las circunstancias donde tengan rodeado al adulto mayor. Muchas veces obviamente es propio de la formación del adulto mayor en donde él quisiera todavía tener el control de su salud y que se ve obligado a tomar acciones que él no está de acuerdo y que son propias de su carácter y de su personalidad. Por otro lado puede ser que él no esté en un buen círculo, no estoy diciendo que lo esté este paciente, pero a lo mejor la forma en la que nosotros estamos invitando al adulto mayor para que tome sus medicamentos, mostrándole los beneficios que va a tener al tomar sus medicamentos, que va a tener una mejor calidad de vida, que te va a tener menores padecimientos y que va a tener un mejor control del dolor si es que así lo manifiesta este medicamento, pudiera ser que él se sienta mucho más ansioso por poderse sentir mejor. Joven,